La Batalla del Prado. Los jueves a las 15 en Caput. Bueno, hoy es jueves 3 de abril de 2025, como todos los jueves a las 16 horas, en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput. Hoy, ya para quien está viendo por YouTube, tenemos un invitado bárbaro. Entonces, antes de empezar a hablar con él y de darle la bienvenida y las gracias, vamos a dedicarle el programa a Diego Barovero, sí, a Mauricio Pasadore y a Oscar Muñoz, mi compañero sí. de la revista 7 Días. Sí, señor. Que hace Sí, tanto que no lo veo. Bueno, un abrazo muy grande, permitime mandarles oración. Bueno, y muchas gracias por tu invitación, sinceramente. No, estamos muy agradecidos nosotros por razones varias. Primero por la estatura de tu figura, lo que ya has andado, y ya te mandaste un par de matches. Sí, bueno, tengo varios. Mira, la última, te voy a dar un dato, nada más que como para que piense algo la audiencia, si vale la pena seguir pensando en eso. Fui el último candidato a presidente que tuvo la Unión Cívica Radical en el año 2011. Nunca más tuvo la Unión Cívica Radical después de ese acuerdo que hizo, que supongo que estuvo inspirado en buenas intenciones con el PRO. Nunca más tuvo candidato a presidente de la República la Unión Cívica Radical. Sería bueno que reflexionaran los amigos del partido. Flor de dato. Bueno, la segunda cuestión del agradecimiento es que estamos en un año electoral. Sí. Hace muy poquito, ya hace últimos meses del año pasado, venía este Frente Amplio. Sí, por la democracia. Pero hace poquito, hace unos días, se lanzó tu candidatura. Sí, señor. Para octubre. Como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Sí, señor. Ahora, yo que no entiendo bien, hace muchos años, que te diría desde 2001, que me puse a estudiar cómo es el trabajo de los políticos, en qué consiste. No lo entiendo, pero me doy cuenta de que si es un año electoral tenés que estar con la agenda cada vez más demandante, ¿no? Sí, a nosotros además no podemos desaprovechar nada, no podemos dar ventaja porque es una pelea muy desigual. Somos un frente nuevo, no tenemos aparatos partidarios, estructuras partidarias, no tenemos recursos, tampoco nos van a acompañar mucho algunos medios, que tienen posiciones muy diferentes a las que defendemos nosotros. Así es la democracia, y de manera que tenemos que trabajar mucho, caminar mucho, estamos recorriendo mucho, junto con el Libres del Sur, que es un frente con el que ya habíamos trabajado juntos en el año 2013, cuando la Unión Cívica Radical, junto con el socialismo, junto con Libres del Sur, junto con Proyecto Sur, junto con el GEN, crearon un frente progresista llamado Frente Amplio UNEN, que debutó en el año 2013 con una elección muy buena. Salimos segundos en el país, detrás del Frente para la Victoria, a 6 o 7 puntos. Y si una elección de medio término puede considerarse una encuesta gigantesca, la verdad que había razones para presumir que en el año 2015 con ese frente podíamos reemplazar al oficialismo de entonces desde concepciones progresistas, no por derecha. Sin embargo, lo destruyeron. Ese fue el primer error que cometió la Unión Cívica Radical. El segundo fue crear Cambiemos. Se comete el primero para poder crear Cambiemos, que era un frente de derecha, y el tercero, tal vez el más grave desde el punto de vista de sus consecuencias, fue no haber administrado bien la pertenencia de la Unión Cívica Radical a un frente que integraban fuerzas que no tenían nada que ver con nuestra identidad y que para colmo habían ganado las pasos, y luego las generales, que fue el PRO, la Unión Cívica Radical actuó como si, diciendo a todo que sí, haciendo seguidismo, como convidado de piedra, como si no tuviera derecho a señalar sus diferencias porque no había ganado las pasos. Eso no era lo que habíamos dicho que íbamos a hacer. Ahora, Ricardo, te hago una analogía para preguntar, porque son cosas que a mí me interesan, que no las termino de digerir, ¿no? Cuando el peronismo siempre se discute, y lo veo en los programas de televisión, partido o movimiento. Sí. ¿No? Yo creo que eso ocurre con
todas las organizaciones del mundo. Por ejemplo, la Unión Cívica Radical, el partido, no alcanza a dar cuenta de toda la gente que va por ese lado. Sí, es cierto, pero a ver, existe una diferencia entre movimiento y el partido. El partido, por ejemplo, como lo suele usar Guillermo Moreno, es simplemente una herramienta electoral, es el instrumento político el que ordena, digamos, las distintas fuerzas sociales o políticas que están compitiendo en una elección. Entonces Guillermo dice, no solo es el Partido Justicial, no solo es el peronismo, puede haber otras fuerzas, puede haber otros sectores sociales como la CGT, que son independientes del partido, incluso de la organización política. Pero bueno, nosotros en la historia somos un frente, somos un partido, históricamente nacemos para defender a los sectores a los que excluía los conservadores de entonces, la derecha de entonces. Cuando nosotros nacemos haciendo revoluciones, muchos perdieron su vida, bueno, y le arrancamos al régimen el derecho al voto, secreto, universal y obligatorio, que no existía. Y desde que le arrancamos ese derecho, nunca más ganaron los conservadores. Cansados de perder, dieron el golpe de Estado en 1930 y desde entonces se repetían los golpes de Estado. Y con la aparición del peronismo se produce algo que explica gran parte de los infortunios de los argentinos. Se enfrentaron dos partidos populares y muy duramente. La dureza de la confrontación tenía que ver también con la presencia de otro elemento muy importante, que era la guerra mundial. Bueno, allí creo que ambos partidos cometieron graves errores. Lo decía Alfonsín en la campaña, ¿no? Hoy estaba escuchando un discurso de Alfonsín donde hace alusión a esto precisamente, ¿no? Y bueno, en el imaginario colectivo quedó instalada la idea de que, y con fundamento, de que el peronismo era la justicia social, la lucha por los sectores más vulnerables, humildes de la sociedad, y el radicalismo era la república, el imperio de la ley, el Estado de Derecho. No son tan así las cosas, ¿no? Es cierto que el partido peronista es la justicia social, la lucha por los desposeídos o la lucha por los sectores más vulnerables, pero la Unión Cívica Radical también era eso. También era eso y debía volver a ser eso. Y también tenía muchas cosas para aprender respecto de la República y la democracia, hasta que Alfonsín gana las elecciones, que no hubiera podido hacerlo si no fuera por el voto peronista. Ahí la Unión Cívica Radical empieza nuevamente a establecer un acuerdo con los sectores sociales más humildes, a representarlos de nuevo. Con Ilia ya había ocurrido algo, pero estaba proscrito el peronismo. En cambio, con Alfonsín no había excusa. Alfonsín ganó sin proscripciones. Y en el año 2015... la Unión Cívica Radical eligió el camino que pocos hubieran imaginado, aliarse con, digamos, los que eran los herederos de aquel pensamiento de la década del 30 que era esencialmente antirradical, conservador. Incluso en el 2023 intentaron algunos aliarse con el proyecto más reaccionario, más conservador, menos republicano, menos federal y más autoritario, que es La Libertad Avanza. Ricardo Alfonsín, cuando se lanzó hace poquitos días el Frente Amplio por la Democracia, yo me anoté, tomé nota de los diarios, perdón. Con socialistas Martín Canay, Forja, Gustavo López, que ha estado en este estudio más de una vez, Libres del Sur con Silvia Sarabia. Sí, señor. Y vos dijiste, usaste, porque dijiste recién justicia social, vos dijiste algo así, que la constitución de este frente tiene como objetivo principal la creación de una nueva mayoría en el Congreso, que defienda los pilares de la República, la democracia, el federalismo y la justicia social. A Martín Loza, que nos está operando, le vamos a pedir que suelte un reel ahí donde en un minutito te hicieron una selección del día de apertura. A ver, mandalo nomás, a ver qué dice Ricardo. Aumenta el desempleo,
crecimiento de la pobreza, desarticulación de los planes sociales, como por ejemplo la asistencia a los comedores escolares, desfinanciamiento de las universidades, desfinanciamiento de la educación pública. No son los sectores más ricos. ¿Por qué se creen que los acompañan? Lo acompañan porque le bajan los impuestos, como pasó con el impuesto a los bienes personales, porque le generan condiciones más que ventajosas para poder invertir, como ocurre con el RIGI, que fue aprobado en el Congreso. Bueno, aclaremos entonces, Ricardo, Sí. que ese no fue el del día del lanzamiento. No, ese no fue el otro. Yo dije eso que vos decís el día del lanzamiento. Sí, los 4 pilares en los que se apoya el Frente Amplio para la Democracia, que son los que vos señalaste. Pero ahora te vamos a pasar uno, a ver si resistís un archivo. A ver si- De 10 años atrás. Sí, a ver. El video 3, Martín Loza, ¿lo tenés ahí en punta? Avísame cuando lo tengas. Porque es uno de la famosa cosa de Gualeguaychú, Sí. esa convención. Sí, ahí hablo. ¿Estoy yo ahí? Ahí hablaste vos, Ay. esperemos que sea. porque A yo ver, lo a ver, saco a de- ver. lo voy Sí, sacando sí, de hablé internet. yo, me acuerdo. Sí, hablé como. Estaban enojados porque hablé largo. Me querían cortar y dije, déjame decir lo que tengo que decir porque creo que lo que estamos decidiendo es muy importante. Y a mí me parece que fue medio bola de cristal. Porque Yo creo que sí, todo lo que dijimos se cumplió. me parece que sí. Por supuesto que nos mataron, pero no por malicia, no porque fueran malos, sino porque, claro, se creaba algo que veían con entusiasmo mucho, ¿no? Y algunos teníamos que decir lo que creíamos que era un error. Claro, y además porque, ¿sabés qué me llamó la atención? Que vos decís ahí en Gualeguaychú, hace 10 años, algo que dijiste recién, lo del candidato propio. Sí, De sí, los sí, radicales. sí. Mandalo, Martín, a ver qué zapa con esto. Si hablamos con honestidad de una coalición, lo que de por sí no tiene nada de malo. Pero no ocultemos con retórica la realidad de los hechos. En segundo lugar, se ha dicho acá que el 70% de los argentinos están interesados en lo que vaya a hacer la Unión Cívica Radical, y esto sería un síntoma de la recuperación del partido en términos de consideración ciudadana. Esta afirmación tendría sentido si ese 70% de los ciudadanos estuviera esperando que de esta convención salga el futuro presidente de los argentinos. Pero no es eso lo que está esperando el 70% de los argentinos interesados en el resultado de esta convención. Lo que espera es que decidamos quién va a ser el próximo presidente de los argentinos, si Macri o Massa, pero no un radical. Y no podemos ocultar tampoco con retórica la realidad de los hechos. Todos saben cuál ha sido mi posición, perdón por la presunción, creo que muchos deben saber cuál ha sido mi posición con relación a lo que ha ocurrido con relación al Frente Amplio. En el 2001, como se dijo aquí, luego de la crisis de la que nos responsabilizó a nosotros la sociedad, implosionó, estalló el sistema de partidos. Por razones obvias a nosotros nos afectó especialmente. Desde entonces, para evitar que la Unión Cívica Radical dejara de ser un actor gravitante en el escenario político nacional, para evitar que empezara a transitar y de manera irreversible el camino de la irrelevancia política, ensayamos para cada calendario electoral distintas estrategias de sobrevivencia, con el propósito de asegurar para el futuro a la Unión Cívica Radical. Sabemos todos que las condiciones de vida, la calidad de la vida de los ciudadanos de cualquier sociedad, que dependen
fundamentalmente del monto de libertad y de igualdad que les pueda garantizar esa sociedad, dependen en gran medida de los gobiernos. Bueno, interesante. ¿Te arrepentís de algo que dijiste ahí? ¿La pifiaste en alguna cosa, Ricardo? No. La verdad, Horacio, es que no. La realidad nos dio la razón. Ocurrieron las cosas que decíamos que iban a ocurrir, que un acuerdo de esa naturaleza no solo no resolvería los problemas de los argentinos, los de las clases más humildes, los de la clase media, trabajadora, jubilados, bueno, los de los sectores populares, sino que además ni siquiera permitiría la recuperación de la Unión Cívica Radical. Y las dos anticipaciones se verificaron, porque como te dije, el último candidato del partido fue quien habla, y lo cierto es que desde el punto de vista del país, la gestión de Cambiemos fue muy mala, por eso perdió por tanto margen las elecciones en el 2019, ¿no? Pero el partido perseveró en eso todavía, volvió a insistir en ese acuerdo. Sí, y una cosa llamativa desde la tribuna popular es que el radicalismo, como partido y como movimiento, genera muchas figuras. De todo el arco de la baraja posible, ¿no? Porque tenés qué sé yo, López Murphy, Carrió, podrías nombrar 10 que serían buenos candidatos desde el punto de vista, por lo menos, del posicionamiento, de que la gente los conoce, que tienen un diálogo, ¿no? Después uno empieza a boxear con ellos cuando los mira por televisión, te peleas. Pero tienen una capacidad de generar figuras. Sí, claro que sí. Bueno, los partidos que eran los protagonistas de la vida política argentina, el radicalismo desde 1890 y el peronismo desde el 45, hasta que se produce la implosión de los partidos, esos partidos eran la cantera de la que surgían la dirigencia. Ahora, la gente cambia. López Murphy hoy no es un hombre del radicalismo ideológicamente, programáticamente, como vos quieras. En su juventud militaba en la izquierda radical. Era un hombre, Lilita no había militado, me parece, en el partido. Lilita empieza desde a militar. El Chaco. El padre. La familia era. La familia, ella no. Y tu padre, Raúl, fue quien dijo, hay que ponerla. Que me parece que la pifió tu padre ahí, porque ella, ¿sabes qué es? Por haberla seguido yo en Zooms, de conferencias, esas cosas, es por vocación maestra. No es para la política. Esta es mi visión. No, yo creo que ella es una persona que en política tenés que primero ser consciente, primero hay que ser muy humilde, y hay que ser consciente de que uno no es el dueño de la verdad. La política, las cosas no son susceptibles de demostración, solo son susceptibles de argumentación. El tiempo demuestra si las decisiones fueron correctas o incorrectas. Y la verdad que si hay algo que yo puedo decir de Carrió en el terreno político, es que es una persona que actuó siempre como si fuera dueña de la verdad, sin dudar un instante acerca de si las cosas que decía eran las correctas, y además ingresó finalmente en un terreno de la agresión, de la descalificación, de la criminalización de la política, ¿no? Sin prueba ninguna. Bueno, eso también la aleja de lo que es esencialmente la Unión Cívica Radical. Hubo muchos hombres. Siempre tuvo el partido, ¿no?, dos corrientes, como el peronismo las tuvo. No eran tan distantes las del radicalismo, porque el peronismo era mucho más abierto, ¿no? Contenía los extremos. Exacto. Nosotros éramos centro-izquierda y un centro-derecha menos intransigente, menos progresista existía, pero siempre habían sido minoritarios esos sectores, ¿no? Esos sectores eran los que en la década del 30 hicieron los acuerdos en la concordancia con los conservadores y eran los antirigoyenistas. Pero el partido siempre tuvo, pero siempre fue muy respetuoso de la diferencia hacia adentro, pero tenía límites esa diferencia, ¿no? Bueno, hubo muchos que
se fueron no porque el partido hizo cosas para que se fueran, se fueron porque cambiaron. Ricardo López Murphy se fue porque cambió él su manera de concebir las cosas. Ahora, ninguna diferencia hacia adentro del partido había sido tan grande como las que existieron a partir del 2015. Abismales las diferencias. Hay un antes y después ahí. Yo te diría que después del 2015 lo que se llamaba Unión Cívica Radical solo nominalmente era la Unión Cívica Radical. Eso no era la Unión Cívica Radical. Eso era una maquinaria electoral. Ahora, los procesos en algún momento se agotan, ¿no? Sí, claro, se agotan. Así que en algún momento siempre, terminará. Siempre, incluso no hay mal que dure 100 años. Claro, este presente, sí, este señor. Yo creo que se está agotando además, ¿no? Sí. Porque la gente está comprobando que, bueno, lo que decíamos, dos cosas, mira, decíamos nosotros en el 2023, hay una de esas que no sé si la decían todos, sí decíamos todo que las recetas, todos los progresistas, todos, como vos quieras llamarlo, si hay algunos peronistas acá me van a decir, se van a enojar cuando utilizo la palabra progresista, todas las palabras están gastadas. Ahora me gustaría discutir a ver qué entiende por progresismo, porque por ejemplo, yo digo siempre que en el sistema capitalista, ¿no? Los mejores años, aquellos en los que más movilidad social se produjo, aquellos en los que mayores derechos se le garantizaron a los trabajadores y a las clases medias, aquellos en los que mayor niveles de igualdad hubo, fueron los años en los que gobernaban los progresistas, la socialdemocracia, hasta la década del 80 casi, en lo que empieza a entrar en crisis las políticas keynesianas. Bueno, y después la socialdemocracia se corrió hacia posiciones más liberales también, ¿no? Pero ¿Cómo los caracterizás según esos esquemas, ¿no? Por ejemplo, a Néstor Kirchner, a Cristina, a Kicillof, que te he visto en foto con Kicillof, sí, muy cordiales. Soy amigo de Axel, lo quiero mucho. Yo me acuerdo que cuando estábamos creo que 2 años fuimos diputados juntos, él, no sé si después pasó a ser ministro de Economía, no me acuerdo, creo que no terminó su mandato porque cumplió alguna función en el Ejecutivo con Cristina. Pero yo tenía buenas conversaciones y coincidí en muchísimas cosas con él. Y yo me preguntan a mí, ¿qué piensa usted del gobierno de Axel? Y les digo, para además provocar a mis ex correligionarios, que si a todos les hicieran esta pregunta a los radicales y respondieran con honestidad intelectual, dirían que fue infinitamente mejor que el gobierno de María Eugenia Vidal. Con respeto para María Eugenia Vidal, bueno, ellos pensarán distinto que lo que pienso yo, pero, digo los del PRO, pero la filosofía que animaba la gestión de María Eugenia es muy distinta a la filosofía que anima la gestión de Axel. Esa filosofía es una filosofía que tiene que ver con la idea, básicamente, de que la justicia, el Estado, la política, los gobiernos, no deben de responsabilizarse de la dignidad. La dignidad no es un asunto solo personal, es un asunto político también. Los gobiernos, la política debe trabajar para generar condiciones que le permitan a cada persona la satisfacción de esos derechos sin los cuales no se puede vivir, sin cuya satisfacción, esos derechos de los cuales si uno no los goza, no puede vivir con dignidad. Bueno, la derecha piensa lo contrario, la derecha piensa que la dignidad, la igualdad, la justicia social son cosas que cada uno debe procurar por sus propios medios, que son asuntos meramente personales. La política nada tiene que hacer en eso, que lo único que debe garantizar en todo caso, y esto lo dice la derecha, la republicana y democrática, la otra no, lo único que debe garantizar la derecha en los gobiernos es la libertad. Después cada uno se las arregla como puede. Qué problema con la batalla semántica, ¿no? Porque, sí. Por ejemplo, progre es para descalificar. Sí, progre para ahí. Bueno, zurdo de mierda también, no zurdo solo, sin decir así, pero bueno, esa es una discusión semántica, así que termina complicando, quitándole transparencia a la competencia electoral, la disputa, el debate político, porque uno no sabe de qué está hablando. Entonces, cuando Guillermo Moreno dice lo que dice del progresismo... Acá, desde esta silla donde sí, estamos... y lo veo muy seguido, yo lo respeto, pero no sé a qué se refiere él. Cuando dice los progres... Los progres, sí, no sé, bueno, yo creo que
En estos momentos, además, nosotros tendríamos que tratar de hacer un esfuerzo muy grande para tener las mejores relaciones posibles con quienes coinciden en la necesidad de poner un freno al actual gobierno, ¿no? De limitarlo, no solamente en su deriva autoritaria, sino en su concepción injusta de lo que debe ser la sociedad. Claro, pasa que yo me imagino que Guillermo Moreno dice tal cosa, ¿no? Que si estás vos en un panel de televisión, en una mesa de debate, vos le responderías y se armaría una discusión de la cual la tribuna popular, como uno, aprenderíamos un montón. Te voy a decir, claro, porque si no, el sistema o el estilo que está en auge es: uno dice una cosa y el panel empieza a gritar o grita más fuerte. Y no sé si el panel sabe, porque por ejemplo vos dijiste asumir el rol político con humildad. Sí. Yo creo que el rol de periodista también se tiene que asumir con la gran humildad de que uno no sabe ni medio. Claro. Yo lo entrevisto a qué sé yo, ¿a quién te puedo decir? Al pibe Garnacho de la selección de fútbol, que tiene 20 años. El que sabe es él. No soy yo porque fui a la cancha toda mi vida. Es una cosa así. A mí me llamó la atención el año pasado, una vez que estuviste en el programa de Gustavo Silvestre en C5N, porque digo, yo que soy tan politizado, pero no tengo formación política, vos hablaste ahí y dijiste, el año que viene, por este año, son elecciones de legisladores. Sí, señor. Entonces tenemos que hacer esto. Yo me dije dos cosas: parece un director técnico, parece un maestro, y me dije a mí, y yo, claro, yo estoy como si fuera la vida presidencial este año 2025, y no es eso. Entonces está muy bien explicarle a la tribuna popular, como uno, miren, vamos a votar tal cosa, porque incluso yo que voto en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, yo digo, del campo que yo voy a votar tengo 3 alternativas o 4. Y cualquiera que yo vote está bien, porque van a sumar votos para el mismo campo popular, progresista. Después, yo dije, ahí me llamó la atención. Después fui a ver la entrega de premios Oestergel, que hace Martín García periódicamente. Saludos a Martín. Saludos a Martín García, que ahí recibió una distinción, Leopoldo Moró, recibió Parrilli, gente grosa, y vos recibiste una. Pero yo tuve la sensación, con todo respeto, de que vos ahí reiteraste frente al micrófono, eso fue ahí en lo de mi amigo Gabriel Mariotto en la calle Piedra. Digo, pero el único que habló de política fue Ricardo Alfonsín, porque vos dijiste, miren, hay que ganar, éramos un auditorio, no sé, una sala de teatro, y vos dijiste, hay que votar, se va a votar legisladores. Tenemos que, es decir, que usaste el micrófono para reiterarme a mí ese discurso, esa explicación. Exacto, es como vos decís. Bueno, ahora gracias a Dios me parece que algunos lo están comprendiendo más, ¿no? Incluso dicen más o menos lo mismo, no es que no hayan que hayan incorporado nuestro discurso, sino que han llegado a la misma conclusión. Porque la gente te pregunta, ¿cómo podemos frenarlos? ¿Cómo podemos cambiar las cosas o evitar que ocurran cosas peores si el señor Milei va a seguir siendo presidente hasta el 2027? Sí, señor, es cierto. En esta ocasión no elegimos presidente, elegimos legisladores nacionales, ¿no? Diputados y senadores nacionales. Pero ¿qué ocurre? El presidente, no tengan ninguna duda, va a profundizar en 2 planos. Primero, va a intentar profundizar este proyecto conservador, reaccionario, oligárquico, plutocrático, como quiera decir, gobierno para los ricos. Y es más, no solo influyen los ricos en este gobierno, como tratan de influir sobre todo. En este caso gobiernan muchos de los más ricos. No es la primera experiencia, ¿no? Bueno, y va a seguir, va a querer profundizar esta deriva, plutocrática, conservadora, reaccionaria. Y muchas de las medidas que tiene que tomar para avanzar en esa dirección, las tiene que tomar desde el Congreso. Va a arancelar las universidades, no tengan ninguna duda, va a arancelar las universidades si puede. Va a cerrar incluso algunas universidades en el Gran Buenos Aires si puede. Va a proponer reformas laborales que harán regresar la relación
entre capital y trabajo a los tiempos en los que era mucho más injusta que lo que es ahora. Van a tratar de abrir la economía de par en par para someter a la pequeña y mediana empresa a la competencia de países mucho más competitivos que los nuestros, descuidando la industria y el trabajo nacional. Van a tratar de privatizar la seguridad social, no tengan ninguna duda que van a intentar hacer eso. Van a tratar de romper el Mercosur, no tengan ninguna duda, simplemente para complacer a los Estados Unidos. A Estados Unidos no le conviene la existencia del Mercosur. No es que yo sea un paranoico o un conspirativo. La historia de todos los países, las potencias, los imperios demuestran que los estados prefieren negociar individualmente con cada país y no con un bloque de países. Es más difícil para ellos negociar. Ellos defienden sus intereses mejor si no existe enfrente. Si enfrente tiene países mucho más débiles. Cuando esos países mucho más débiles se juntan, se fortalecen colectivamente y es más difícil negociar. Y él quiere complacer a los Estados Unidos. Guarda con lo que está, lo que pueda conversar ahora con este señor Trump. Guarda, porque tengo miedo que en nombre de ganar las elecciones y obtener algunos favores que vamos a tener que pagar caro más adelante, comprometa mucho el interés nacional, ¿no? Guarda con lo que va a hacer. Bueno, pero digo, va a avanzar en toda esta dirección y lo tenemos que frenar en el Congreso y va a avanzar en su deriva autoritaria, no tengan ninguna duda. Mire, ¿sabe lo que creo, Horacio? Que va a tratar de modificar la Constitución. Va a tratar de modificar la Constitución para eliminar de la Constitución toda norma, toda institución, sobre todo, bueno, la que incorporó el constitucionalismo social, sobre todo a partir del 94, para neoliberalizar la Constitución. Eso era lo que quería Menem en los 90, y había que frenarlo, y se logró frenarlo. Bueno, y va a tratar de concentrar poder en el Ejecutivo, va a tratar de quitarle poder a las provincias, poder al Parlamento, y va a avanzar también sobre la independencia del Poder Judicial, no tengan ninguna duda, ya lo está haciendo. Bueno, ¿desde dónde lo frenamos? Desde el Congreso lo podemos frenar con esas cosas, lo podemos frenar. Pero para que podamos frenarlo efectivamente, ¿qué hay que hacer? Hay que meter más diputados y más senadores que los que meta la derecha, el bloque de derecha. En ese bloque incluyo a La Libertad Avanza, al radicalismo, al PRO y a ciertos dirigentes del Encuentro Federal. La derecha tiene que meter menos diputados que lo que meta, menos legisladores que lo que meta el progresismo. Ahora, muy bien, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos ese objetivo? ¿Yendo todos juntos o yendo cada uno por sus colores? Esta es una discusión muy inteligente, ¿no? Y estratégica en el fondo, ¿no? Yo creo que, por lo menos hasta que me convenzan de lo contrario, seguiré pensando que la mejor manera de meter, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en otras puede ocurrir otra cosa, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la mejor manera es ir cada uno por sus colores. Creo que es eso, con fuertes acuerdos legislativos, ¿no? Es decir, qué leyes vamos a acompañar, qué leyes vamos a presentar, a qué leyes nos vamos a oponer, qué legislación trataremos de revertir que se haya sancionado en estos 2 años en el que el oficialismo tuvo una correlación de fuerzas favorables, es decir, la derecha tuvo una correlación de fuerzas favorables. Porque si bien es cierto que está en minoría, como te dije, tiene el acompañamiento del radicalismo, del PRO y de gran parte del Acuerdo Federal y de algunos hombres de Unión por la Patria que se pasaron, entonces tiene mayoría. Eso es lo que hay que cambiar hasta el 2027. En el 2027 es otra la elección. En el 2027 vamos a elegir presidente, allí sí. Entonces tenemos que actuar con mucha inteligencia para asegurar ganarle la elección. En este caso, ganar la elección es meter más legisladores que lo que puedan meter ellos. Bueno, la discusión es cómo hacemos eso. Antes te referiste a las elecciones que se van a ir dando este año como grandes encuestas de opinión en algún punto. Sí. La más inminente, que es ahora la de la capital federal, ¿no? ¿Qué puede llegar a darte a vos como indicio? ¿Qué pálpito tenés respecto de dónde anda nuestra cabeza, la cabeza de la tribuna, de la gente? Bueno. Ojalá me confirme la impresión que yo tengo. Nosotros recorremos con Forja, con Libres del Sur, con los socialistas que nos acompañan en la provincia de Buenos Aires, con peronistas que nos están acompañando también, por supuesto con radicales. Vamos a visitar sociedades de fomento, no a hacer actos,
a visitar a las autoridades, nos reunimos 2 o 3 presidentes de sociedades con ellos en una sola, o vamos a visitar 2 o 3 sociedades, visitamos, lo mismo hacemos con los centros de jubilados, lo mismo con los sindicatos, lo mismo con los comedores comunitarios, con los centros de día, con las instituciones intermedias, digamos, ¿no? Bueno, y allí le preguntamos, además de hablar de país, le preguntamos, mira, y me pasa lo mismo hacía en el 2019, me pasa exactamente lo mismo que en el 2019. En el 2019, que yo hacía lo mismo, todos decían que las encuestas decían que iba a ganar Macri, pero mi información, la que yo recibía, que no era producto de una técnica especial, no, la que yo recibía era que iba a perder Macri las elecciones, que iba a perder porque la gente estaba muy disconforme con lo que había sido su gestión. Bueno, hoy me pasa lo mismo. ¿En qué año? En el 2019, cuando allí el radicalismo compitió contra Macri y Pichetto. Sí. Y Alberto, Cristina, ¿no? Sí. Bueno, a mí todos me decían en ese momento, no todos, pero una proporción muy importante que me hacía presumir que no iba a ganar Macri, que no estaba nadie conforme ni iba a volver a votar por Macri. Ahora, en una proporción distinta, pero creciente, me dicen lo mismo. La gente está enojada, muy desencantada, muy desilusionada, las expectativas las negativas son crecientes. Y eso sí, también me dicen no capitaliza a nadie, guarda, porque eso puede ser muy grave, guarda, no seamos inmediatistas, no, tenemos que hacer algo para preparar y pensar la eventualidad de una situación de esa naturaleza en la que la gente no quiere saber nada con la política, ¿no? Sí, si tenemos tiempo, no creo que lo vayamos a tener, pero te voy a contar una anécdota que tiene que ver con Oscar Muñoz y nuestro trabajo en el diario Tiempo Argentino con ese tipo de presunciones. Martín Loza, ¿tenés fotos para que, si nos permite el invitado, querido vamos mío. a ver unas fotos del álbum? Sí. Esta sí, el lanzamiento en Unione Benevolenza. Sí. Estás alzando las manos de Gustavo López de un Gustavo lado López, y de Silvia Sarabia. Son los dos dirigentes muy a ver, serios. vamos pasando las fotos. Esta también es de ese acto. Acá sí, porque está el cartel atrás, no la podemos pifiar. Si no, Muñoz se enojaría si el epígrafe está cambiado. A ver otra. Esa no sé dónde es, pero eso debe haber sido en Almirante Brown, ese acto. Que había un cartel así. Sí, y esta es una linda foto, ¿eh? Esta tenerla en cuenta para los carteles a ver, ¿qué sigue? Mira, acá estamos con... esto debe ser, mira, estamos muy abrigados, debe ser en abril, mayo del año pasado, cuando sanciona este hombre. No, en el 70, cuando sancionó el decreto 70-2023, ese decreto que es el más inconstitucional de todos los decretos inconstitucionales. Ojalá estuviera acá Juan... Ramos Padilla. Para poder explicarle mejor por qué ese decreto, el más inconstitucional de todos los decretos inconstitucionales que conoce la Argentina, ¿no? Muy malo desde el punto de vista del interés general. Vamos a tomar nota de eso. Vamos a tomar nota para... Y sin embargo, todos los que se rasgaban las vestiduras en el altar de la democracia, los que organizaban marchas por la democracia, ¿te acordás? Los que decían en el año 2021 que nunca había estado en riesgo la democracia tanto como entonces. ¿Qué hicieron? Bueno. Se callaron la boca, miraron para otro lado. ¿Dónde están? Ahora. No, a mí me indignan esas cosas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las barbaridades que dice este señor. Si hubiera hecho otros dirigentes cosas como las que hicieron. Estos desde el que asumieron, gusanos, parásitos, ratas, excrementos humanos, nido de ratas, le decía el Congreso, te asigna jueces de la Corte por decreto. ¿Qué hubieran dicho, por Dios? Y ahora no solamente no lo critican, sino que quieren aliarse. Los que defendían, los guardianes de la República y la democracia, quieren aliarse con esta fuerza. Bueno. Los mandriles. Bueno, esta foto... Unir y fortalecer. Eso es del principio todo. Eso del principio todo. Eso debe ser de noviembre. No lo sé, si ya está, verán, pero eso es de las... Nosotros los constituimos formalmente al Frente Amplio UNEN, no se llamaba unir el progresismo, decíamos, pero lo constituimos allá por agosto del 2024. Ahí venían veníamos preparando. Sí. A ver la que sigue, Martín. Esto es el cuando estuve el premio de Oestergel, pobre. Sí, a la que muchísimas gracias nos a Martín referíamos, García. Que fue el 16 de diciembre del año pasado.
A ver, otra que ven, la que sigue, acá están todos los distinguidos está Leopoldo, de ese día. Está, claro. sí. Ahí está, mira, qué grande, Martín. Está Gracias, Gloria Videgain, claro. Bueno, Sabino, Vaca Narvaja, Parrilli, sí, hombre, claro que sí. Que fue una linda, el topo de bota y una linda baraja. Sí, el baraja. topo, sí, señor. A ver qué sigue Martín Loza en este álbum. Mira, esto te anuncian en La Plata, una clase, yo te voy a decir ahora qué es. Acá te vas a dar cuenta. Claro, Brienza, te das cuenta por la que sigue, que es con Hernán Brienza. A ver, Martín, la que sigue, si le damos a la... Porque Hernán Brienza manejaba el Instituto de Capacitación Política. Sí, claro. Julio Alac. O sea que él... con Julio Alac, claro. Julio Alac, claro. Sí. Fue una muy linda charla. No lo conocía. Figura muy querida. Hernán, pero yo quería conocerlo. Justamente estaba hablando un día. Quiero tener una conversación con Hernán para hacerle una pregunta y hacerle algunas aclaraciones sobre su visión acerca de lo que ocurrió desde cuando renuncia a Cámpora hacia adelante. Bueno, ves que hay programas muy interesantes. Y ahí después lo vi en este encuentro. Ves que son programas muy interesantes. Porque hay temas que hay que aclararlo. Claro. Lo aclaran. Y además, una cosa muy interesante, porque para mí es muy importante, y hay que tener en cuenta el concepto de correlación de fuerzas en política. Algunos creen que eso es posibilismo, que eso no tiene nada que ver, que la correlación de fuerzas se construye. Claro, que viva se construye. También se destruye la correlación de fuerzas, ¿no? No siempre mejora para bien, la correlación puede mejorar para mal. Y en este país muchas veces los sectores progresistas, que ya siempre están en dificultades para modificar favorablemente la correlación de fuerzas. Entonces yo discutí eso con Hernán y a mí se coincido con vos. Claro. Porque yo creía que él estaba en cuenta de ese concepto. Me acuerdo que durante el gobierno de Alberto discutía mucho eso de la correlación de fuerzas. Lo que no quiere decir que no se puedan equivocar los gobiernos a la hora de medir la correlación de fuerzas. Claro que se equivocan. Muchas veces se equivocan. Sí. Se equivocan porque creen que tienen más poder que el que tienen, o se equivocan porque creen que tienen menos poder que el que tienen. Claro. No hay un medidómetro, medidor de la correlación de fuerza. Eso hace al estadista también. Claro. Si yo lo uso como excusa para decir, mira, no puedo. Bueno, mijo, o lo puedo usar como estímulo para decir, sí puedo. ¿Qué es la correlación para la audiencia? Digo, sí. ¿Cuánto poder tengo yo para hacer lo que creo que tengo que hacer porque es bueno? ¿Y cuánto poder tiene el que cree que lo que yo voy a hacer es malo y lo perjudica a él? ¿Quién tiene más poder en esa puja? Y por supuesto que la correlación de fuerzas no se mide solamente en función de la cantidad de diputados que tenga, de la cantidad de senadores, gobernadores, concejales que tenga. No. Se mide en función del poder que tiene un bloque de derecha, por ejemplo, y un bloque de centro-izquierda, democráticos y republicanos ambos, si vos querés. La 125 es un ejemplo de eso. 125, si Cobos hubiera hecho valer el número con su voto, se hubiera armado un lío muy grande, yo creo. Claro. No sé si estaba dada la correlación. El juicio a la Junta, mejor dicho, lo que se hizo con los derechos humanos. El capítulo sobre las dictaduras en América Latina no estaba cerrado. Estábamos rodeados de dictaduras y de ninguna manera se podía afirmar que en la Argentina se terminaban definitivamente en 1983 los golpes institucionales. Entonces había que medir hasta dónde se podía llegar. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto poder tenía el Partido de la Democracia, por decirlo de alguna manera, y cuánto poder tenía el Partido Militar? En función de esa medición, ¿qué se podía hacer en materia de derechos humanos? Bueno, muy bien, nosotros hicimos lo que no se hizo en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia, no porque nos hubiéramos olvidado de hacerlo en otras ocasiones, o porque en el mundo se hubieran olvidado de hacerlo, porque precisamente esta cuestión relativa a la correlación de fuerzas no permitía hacer las cosas que hicimos nosotros. Es más, y no estoy hablando bien del gobierno yo con esto, ¿sabe de quién hablo bien? Del pueblo. Si no hubiera sido por el pueblo, no se hubiera podido hacer el juicio a la Junta, y si no se hacía el juicio a la Junta, no se podían hacer las cosas que se hicieron después. ¿Sabe por qué digo el pueblo? Porque literalmente hubo 2 propuestas en esa ocasión. 2 propuestas al salir de la dictadura, que decía que se podía derogar la ley que habían sancionado los militares de autoamnistía, perdonándose los delitos. Esa decía la propuesta del candidato radical. Y la otra propuesta que decía que no se podían derogar esas leyes. ¿Y quién iba a decidir? Decidió la sociedad, democráticamente. ¿Y qué decidió? Votar la propuesta que decía que se podía derogar y que había que juzgar, por lo menos, distinguiendo 3 niveles de responsabilidad, a los principales responsables de la violación o de los hechos más sangrientos, horrorosos de la dictadura militar. Después todos acompañaron, se comportaron bien, y después se pudieron avanzar en la medida en que la correlación de fuerzas se modificó,
empezaron a, se pudo avanzar en otras direcciones también, ¿no? Pero guarda, porque esa correlación de fuerza a veces se puede debilitar, ¿no? Lo que estaba a favor lo podés poner en contra. Bueno, lo que ha pasado del 83 a la fecha, si vos te pones a pensar cómo han actuado los distintos gobiernos, ves que a veces la correlación de fuerza fue a favor de los sectores populares, otra vez en contra. Ricardo Alfonsín, por tu familiaridad con la política, porque vos naciste, en tu casa ya había política. Sí. ¿Has conocido a todo el mundo? Sí, todo el mundo de la edad de mi padre, por lo menos. Pero vos sí. a Balbín lo conociste. Sí, claro, lo conocí. Incluso cuando era chico, yo iba a los actos. Balbín iba, me acuerdo, 2 o 3 actos que hizo en Chascomús cuando yo era chico. Yo tendría algunos actos 6 años, 7 años. Lo conocí de don Arturo Ilia, tendría 12. A Tosco lo conocí, por ejemplo. Fui a comer con ellos una vez. Mi padre Papá no era de meter a los hijos en las reuniones políticas, pero seguramente ese día, no sé, tenía que encargarse de sus hijos también y me llevó a la comida con Tosco. Bueno, por supuesto a todos los dirigentes radicales. Y por supuesto de peronismo también, ¿eh? Pero vos con Tosco, ¿qué edad tenías? No, Tosco es mucho mayor que yo. Yo tendría 12, 13 años. Ah, ya de chiquito. Sí, igual te digo, íbamos con Ilia, tendría 6 años, 7 años. Después lo vi con 12, 13, 14, también Ilia tardó, se murió más grande. Tosco se murió muy joven, pobre, ¿no? ¿A Jaureche, por ejemplo? No, a Jaureche no lo conocí, yo no sé cuándo muere Jaureche, yo no lo conocí, yo viviría 73 así. creo. Pero yo no lo conocí a Jaureche. Era difícil también conocer mucha gente, porque nosotros no vivíamos, democracias eran muy pocas, ¿no? La mayoría eran dictaduras. Vos votaste por primera vez en el año 73. Yo voté por primera vez en el año 73. ¿Te acuerdas a quién votaste ese año? Y bueno, en el año 73 voté a Balbín. ¿Votaste a Balbín? Sí. Para presidente voté a de Balbín, la Rúa para senador. Volví a Balbín contra Cámpora y después a Balbín contra Perón. Bueno, y cuando se genera el problema, ese al que aludíamos antes, esa discusión que no se dio en el partido, se dio en todo caso entre dirigentes, pero yo lo sé a eso, cuando Alfonsín decía que había que tener mucho cuidado con lo que se proponía, porque Alfonsín advertía que la renuncia de Cámpora significaba, bueno, el regreso de lo que pasó después, anticipaba lo de López Rega. Claro. Alfonsín anticipaba, ese era un putsch de ultraderecha, decía él. Que por lo menos existían elementos, eso debe estar escrito por ahí, elementos para presumir que eso podía ocurrir. Y ocurrió. Ahora se enojan. Yo a veces les digo a algunos compañeros, amigos, porque yo soy amigo de todo. Incluso soy amigo de los del PRO también. Yo no necesito odiar para hacer política. Ni necesito... no es que deje de tener amigos, porque piensen distinto. Con los amigos que piensan distinto no hablamos política. Hablamos de cine, de literatura, de lo que vos quieras, pero de política no. Pero en serio, no necesito... Este hombre necesita odiar. Eso es un mal ejemplo. Muy malo, porque además es un grosero, porque por lo menos si se comiera el odio, o si lo expresara de manera educada. Mira, te voy a decir una cosa. La vicegobernadora de Mendoza, le debe dar bronca que yo diga estas cosas, pero me escribe a veces, ya creo que no lo hace más, me escribe pues, con las cosas que yo escribo en Twitter, es la única red que manejo yo, ¿no? Ajá. Bueno, la cosa que yo escribo en Twitter, y la aprendí a manejar no demasiado, ya hace bastante poco, bueno, y con una grosería. Y digo, ¿cómo la vicegobernadora no se da cuenta? Que ella tiene que ser ejemplar, los políticos tienen que ser ejemplares, porque la gente te encarga cosas muy importantes. Todos tenemos que ser ejemplares en la vida, con nuestros hijos incluso, ¿no? Pero los políticos con mayor razón. ¿Y cómo no se da cuenta que una gobernadora no puede utilizar en las redes palabras como la que utiliza esta señora, reproduce esta señora, o a la agresión? ¿Qué dicen los chicos? Los jóvenes y los adolescentes, ¿qué ejemplo le estamos dando? Y este otro señor presidente diciéndole esas barbaridades. ¿Pero qué quiere? Es de promover el odio. Y no podemos nosotros responder con la misma moneda. Es suicida. La política no es para sacarse las ganas, ¿eh? El que se quiera sacar las ganas, el que no pueda dejar sacarse las ganas, que se dedique a otra cosa, no a la política. Mira, me voy a buscar una frase que por casualidad me copié hoy, que es de Manuel Belgrano, pero que viene a cuento, de lo que vos que sos profesor de instrucción cívica, ¿no? Sí.
a ver si la encuentro porque me anoté varias, porque dice, mirá lo que dice Manuel Belgrano, dice, nuestros patriotas están revestidos de pasiones, y en particular la de la venganza. Bueno, eso es muy malo. Terrible. Este señor, Está bien lo que dice Belgrano. Absolutamente, mi hijo. Sí. Pero ¿cómo vas a promover los discursos de odio que promueve este hombre? ¿Qué cree que esas cosas solamente que no tienen efectos en la sociedad, que no tienen consecuencias? ¿Cree que es más fácil resolver los problemas minando la posibilidad del diálogo? ¿Descartan el diálogo como mecanismo muy importante para resolver ciertos problemas? Teniendo en cuenta dos cosas, que nosotros somos un país subdesarrollado. Los problemas que nos anclan en el subdesarrollo son muy graves y de muy difícil resolución porque enfrentan intereses muy poderosos. Entonces, teniendo en cuenta, digo, ese punto de la correlación de fuerzas, más la dificultad de los problemas, bueno, podés hacer cosas que te impidan los acuerdos. Ahora, sin diálogo no hay acuerdo, y no puede haber diálogo cuando vos le decís la barbaridad de que este señor dice, y sigue diciendo de los que piensan distinto. Yo nunca vi a ningún político, nunca en mi vida, en democracia, ni siquiera en dictadura, que le diga al adversario, he visto cosas peores que vos querés, ¿no? Pero que le diga, en dictadura, que le diga al adversario las cosas que le dice este señor, y no solamente al político, a los periodistas también. En un acto hace poco, le dijo a los miles de personas que estaban, habría no sé cuántas, 10.000 personas, le dijo, por favor, quiero, no me acuerdo con qué palabra, por favor, quiero que los periodistas escuchen lo que ustedes piensan de ellos. Y empezaron, bueno, con las barbaridades, acordándose de las madres de los periodistas. Y él los festejaba y los alentaba. Claro. Pero ¿qué hubiera pasado si acá esto se hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado con los que entonces se rasgaban las vestiduras? Con los que se presentaban como una cosa diferente, no es tanto ideológicamente, sino en términos personales, ¿no? El PRO era, bueno, más cultos, los más formados, según ellos mismos se presentaban y así se trataban y se refería un dirigente del PRO al otro dirigente, más cultos, los más informados, los más racionales, los más sabios, que conocían el mundo. ¿Vos viste las cosas que se están diciendo hoy? ¿Vos viste las cosas que se dicen hoy? Estos señores que venían a la nueva política, ¿sí o cuánto? Le dice uno que Larreta es un resentido porque le ganó Patricia Bullrich. Fíjate qué nivel el del debate. Le ganó a Patricia Bullrich porque él está resentido porque Larreta la creía inferior intelectualmente. Y el otro le contesta, callate vos que perdiste la elección con el peor presidente de la historia, que habrá que discutir mucho eso, ¿no? Bueno, el nivel del debate de estos señores que se venían, que se nos presentaban, se nos mostraban con una cierta superioridad espiritual, cultural, intelectual. La verdad que no, ninguna de esas cosas, al contrario, estaban por debajo. Todo era un acting. Ricardo, de toda esta gente que vos conociste desde pibito, que los viste, sí, hasta hoy, dejá a tu familia de lado, sí, ¿quién es la figura que más te impresionó a vos? Que dijiste que crack. Yo te voy a decir, a ver, la que más me impresionó a mí. Yo tengo una figura que me impresionó, pero no me quiero meter en internas. Mejor dicho, yo te digo, yo creo que nosotros tenemos que reunir a los sectores populares en el 2027 para sumar fuerza, para que en esa ocasión sí podamos impedir que gane la derecha de nuevo. Pero además tenemos que trabajar muy juntos enseguida, pues no se trata de ganar elecciones. Después hay que actuar con mucha responsabilidad, no sacándonos los ojos, una vez que estamos en el gobierno, con internas feroces. Bueno, y creo que hay algunos que entienden esa necesidad de poder hacer acuerdos entre las distintas fuerzas políticas que han estado enfrentados al pedo durante muchos años en la historia y que hoy tendrían que trabajar juntos. Yo lo decía en el 2001 en mi partido, se me reían. Bueno, pero no quiero hablar porque la verdad que no veo hoy un dirigente en mi partido, en lo que era mi partido, ni en los sectores progresistas, donde puedo ver a alguien así, en otro partido. Pero no me voy a meter en la interna. Che. ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo estás tanteando? La provincia de Buenos Aires, bueno, como te decía, yo recorro nada más que la provincia de Buenos Aires. Nos llaman de otras provincias, pero no tenemos tiempo, no podemos dar ventaja. Y la provincia de Buenos Aires es un continente, ¿no? Sí, es enorme, bueno, pero y no tenemos
¿Cuáles no son nuestros recursos paramilitares? La disposición a viajar, caminar, y que nos acompaña las convicciones, digamos, ¿no? No. Bueno, y para mí está cada vez facilitándose más la posibilidad de ganarle las elecciones, porque está, como te decía, la información que nosotros recibimos, que la gente está muy molesta, muy enojada con este señor, porque las respuestas, sus recetas no produjeron nada de lo que decía este señor que iba a producir. Soy yo especialista en crecimiento con o sin dinero. Me parece un aviso de una propaganda, ¿no? Es un aviso, ¿no? Bueno, y pero además está enojada porque ya la tiene cansada, siempre está amargado, siempre está enojado, siempre es el dueño de la verdad. Entonces eso es lo que le cansa a la gente, le empieza a cansar, sobre todo los sectores que ven que su situación no ha mejorado, está igual o peor. ¿Pero vamos a ganar? Yo creo que sí, que el ganar es para mí meter más diputados, el progresismo que la derecha. Eso creo que puede ocurrir. Ahora, tenemos que actuar con mucha ejemplaridad, porque la gente no te crea que está desesperada o que está dispuesta a decir, ahora sí que vengan ellos. No, eso no existe. Está enojada con todo. Pero nosotros hay que actuar con mucha inteligencia, con mucha ejemplaridad. No podemos cometer los errores que cometen ellos, no podemos pagarle con la misma moneda. No digo que hay que poner la otra mejilla, porque cuando pones la otra mejilla en política, pones la de los que no te dieron autorización para ponerla, ¿no? Pero no tenemos que cometer el mismo error, agraviar. Tenemos que ser muy cuidadosos, no ser demagogos, comprometernos mucho con el funcionamiento de las instituciones. La gente está harta de desconfiar de la justicia. ¿Y sabe por qué desconfía de la justicia? Por culpa de la política desconfía de la justicia. Acá nadie está en condiciones de tirar la primera piedra, ¿eh? Todos han tenido responsabilidad. Ahora, si no nos damos cuenta que estas cosas tienen consecuencias a la hora de votar, que la dimensión institucional tiene consecuencias a la hora de votar, estamos cometiendo un error muy grande. Ahora, entonces, es necesario juntarlo con acuerdos, no así nomás, no a lo loco, no amontonar, pero yo creo que son muy posibles los acuerdos. Yo le dije a Martín Loza, a Larry Levy, a Juan Martín Ramos Padilla, a Jorge Pardé, le dije, no nos va a alcanzar el tiempo, porque ya, fíjate todo lo que tenemos para hacer. Tenemos que hacer un debate con Hernán Brienza sobre por lo menos 2 puntos. No, tuvimos coincidencias, pero claro. Ese tema, Hernán es un intelectual, me podría hablar con mucha más autoridad que yo. Pero vos sos un profesor. ¿Fuiste profesor? Sí, pero ¿fuiste maestro de grado de escuela primaria? Yo me recibí de maestro en la escuela normal de Chascomús, y después cuando me recibí de abogado, en pleno proceso, en la escuela industrial de Chascomús, necesitaban un profesor de educación cívica, y yo me presenté, y me dijeron 7 meses, después no me renovaron, pero incluso nos controlaban, ¿no? Yo no daba clases siguiendo el programa, yo le leía los diarios a los chicos, pero cuando venía una autoridad a controlarme, sí me ceñía al libro, ¿no? Porque tenés una onda de que explicás las cosas. Sí, eso es demasiado, tal vez muy larguero soy, porque siento como que tengo que hacer, cuando vos estudiabas maestro era motivación, demostración y conclusión, no me acuerdo, esa era la lógica que teníamos que seguir, no me acuerdo. O el multiple choice. Pues, ¿sí o no? Teníamos que primero motivar, después demostrar lo que decíamos, no solo hacer una afirmación, sino demostrarla, y a veces hay una tendencia en mí a esas cosas. Bueno, nos quedamos, tenemos que irnos, ¿no? Ya es la hora, o podemos seguir un ratito más. Tenemos 2 minutos más. Ponenos las fotos que nos faltan. Me quedo con muchas cosas ahora para preguntar. ¿Oscar no apareció? Mira esta foto. No. Esa foto de hace unos pocos años. Pero para un cachito, pero sí, hombre, nieto, pero mira es tu vos. Primer nieto. Eso te iba a decir. ¿Ese es Clemen? No, ese es. No, ese es. Se lo digo yo. Hipólito. Hipólito, que por supuesto sabés por qué se llama Hipólito, ¿no? No quiero ni pensar, ¿no? Irigoyen, por Hipólito Irigoyen. No quiero ni. Yo sabés que me imagino. Pero mirá vos, mirá mi consuegro. Pero ¿cómo le pueden poner Hipólito? Sí, bueno, y esa es Lucía, pobre, que está ahí, mi mujer Cecilia, y me falta el otro hijo, Marcos. Y él tiene ahora una hija Clemen, que es divina, que la tengo en casa ahora. Pero bueno, por lo menos no le pusieron. Tiene 1 año y medio. No le pusieron de nombre. No, le pusimos, Alicia Moró. No, le pusimos, a ver. Mirá, en España. Esto es cuando estás de embajador. Sí, cuando asumís. Le estoy dando a la funcionaria de Cancillería que tengo que darle las cartas credenciales para que ella se las lleve al rey. Y te pusiste un barbijo porque estábamos en plena cosa, igual que allá, acá estaban cerradas las escuelas, las universidades, todo. A ver otra, así las miramos. Esto es de cuando fuiste candidato. Esto es precandidato a presidente de la Nación. Sí, el último candidato que tuvo la Unión Radical, que tuvo la Unión Cívica Radical.
¿Hay más ahí? Bueno, esta está ahí grande, como diciendo, votenlo, votenlo. Tenía 11 años menos, 10 años menos. Lista 137, vamos a jugarlo. Y esta es bien esta es la foto más radical tuya. Esta es una foto que hizo la revista Noticias, creo. Y es posible. Una exposición sobre Alfonsino, sobre la transición, no me acuerdo, y entonces me hicieron posar ahí al lado del viejo. ¿Y por qué le decís Alfonsín y no Raúl? Para hacerlo. Y bueno, que es muy feo decir, le digo Alfonsín es porque Raúl puede haber mucho, pero Alfonsín no. De todas maneras, bueno, yo he visto que, por ejemplo, Máximo dice igual, dice Néstor Kirchner, dice Cristina Kirchner. No dice ni mi padre, ni mi madre, ni Cristina. Claro, el tiene 2. Está peor que vos. Sí, está peor. A ver, esta es la carta de renuncia. Eso se la mandé a Martín Lustó. Sí, hermosa carta. Claro, que tengo que completarla, me dijeron, yo no sabía, tengo que mandar una carta, mirá vos qué cosa no sabía. Eso, a la justicia. Para que creo que se la debo tener que mandar a Alejo. Creo que yo, Alejo Ramos Padilla para renunciar como afiliado. A ver, yo renuncié como afiliado en esa carta. Sí. Es con Hipólito allí en el busto de papá, en Recoleta. Hipólito Solari Irigoyen. Hipólito, pobre Hipólito. Sí, que ya que se mencionó, bueno, no se mencionó directamente a la AAA, pero claro, fue el primer atentado que puso en público a la AAA, fue a Hipólito Solari Irigoyen, que salvó la vida por un pelito, porque le pusieron la bomba como en esa serie que estoy viendo. Y Mario Abel Amaya lo mataron. Que se encontraron juntos, fueron y bueno, y también al poco tiempo Pisarello también. Mira, acá estoy con Axel y con Julio Alac, hombre de estudiante. Axel lo quiero mucho, Axel, porque nos tuvimos oportunidad de tratarnos y fuera del Congreso también, en los tiempos en los que él estaba de diputado. Bueno, ¿sabés qué nos queda en el tintero aparte de las cosas de Hernán Brienza? ¿Hernán tiene programa acá? Hernán tenía. Ahora no. Pero ¿hasta cuándo lo tuvo? Hace 2 años. ¿No está ahora en otra radio o no? Porque a mí me dijo nadie sabe porque es un intelectual que está siempre en como los intelectuales. Es como se parece recluye. Que es más militante, además, también. Sí. Es orgánico. Sí, pero es de los tuyos en el sentido de argumentar y de explicar las cosas, y que él te las explica. Después vos te enojás, lo puedes boxear, pero es el rol de ustedes, de los políticos y de los intelectuales. Me parece extraordinario lo que te escuchamos. La verdad que es fantástico que hayas estado en la queridísima Radio Caput, Estudio Chicha Mariani, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Muchísimas gracias. Sur del mundo. Muchísimas gracias a Juan Martín y muchísimas gracias a Martín Loza, en persona. Martín, querido mío, muchísimas gracias. Nos va a quedar pendiente sobre tu tarea diplomática y sobre la mirada sobre la política internacional, porque ayer escribiste en el diario Perfil sobre Trump y Milei siguiendo la política exterior, hace un seguidismo con los Estados Unidos cuyas consecuencias las vamos a conocer en el tiempo. Cuidado, si no las conocemos ya en el tiempo las vamos a conocer. Yo digo, Estados Unidos no hace favores, Estados Unidos defiende el interés general, hace negocios en el sentido de que defiende el interés general. Para Estados Unidos defender el interés general es sacar el mayor provecho posible al interlocutor, y si el interlocutor no se defiende bien, mejor todavía, más provecho que sacarle. Y bueno, yo creo que este gobierno no nos defiende bien, ¿no? Me parece a mí. Bueno, para otro programa, porque si no nos van a matar. Sí. ¿El país más lindo que conociste cuál fue? El país más lindo es este. ¿Qué otro? Sí, bueno, pero fuera del país. Mira, yo te voy a decir una cosa para los que andan hablando pavadas. Yo no salí de España. No salí de España. Una sola vez para entregarle las cartas credenciales a Macron, que tampoco se las pude entregar porque hubo una movilización de los jubilados, no me acuerdo qué pasó, nos tuvimos que volver. Pero no salí de España, ni una sola vez salí de España. Ni una sola vez. Y además no me tomé vacaciones, nunca. Y por supuesto tampoco las cobré, ¿no? Si tuve que viajar por las distintas comunidades, por los consulados que tenías que visitar. Nunca. Nada. Viejo, rompí el alma trabajando. Bueno, maestro Ricardo Alfonsín, muchísimas gracias. Gracias. Hemos estado fenómenos. Horacio, la radio, nos aplauden. Esto que son duros, pero nos aplauden. Sí, está bien, son jóvenes. Son duros y jóvenes. Rockeros.